Seminario 5. Sincronicidad, psique, cerebro y órgano. Damas y caballeros, bienvenidos a la serie de videos del seminario sobre Germanische Heilkunde por el Dr. Rutger Hammer, médico. Mi nombre es Helmut Pilar, soy el padre de Olivia y el profesor designado por el Dr. Hammer sobre la Germanische Heilkunde, parte teórica. Mediante varios programas biológicos especiales con sentido, analizaremos la brújula de Hammer de forma sincrónica en los 3 niveles: psique, cerebro y órgano, el conflicto, la fase activa, la solución, la curación, la crisis y el final de la fase de curación. El individuo, lo inseparable, constituye una unidad indivisible entre la psique y el nivel orgánico. No existe enfermedad orgánica sin una correlación en la psique y viceversa. Una medicina que no tenga en cuenta esta inseparabilidad es fragmentaria, poco científica y pertenece al pasado. Nosotros en la medicina germánica contamos con un tercer nivel, el nivel cerebral, con un foco de Hammer visible en la tomografía computarizada cerebral, el shock del conflicto biológico, el DHS, la causa, deja inmediatamente el foco de Hammer en el cerebro. Este puede fotografiarse de inmediato. En cambio, hasta que se percibe el síntoma orgánico, puede transcurrir cierto tiempo. Si conocemos uno de los 3 niveles, conocemos también los otros 2. Varios estudios de caso ilustran este principio. Para nosotros los legos en medicina, el nivel cerebral está vetado. ¿Quién puede leer una tomografía cerebral? Pero aún así, nadie conoce mejor que nosotros mismos nuestro nivel orgánico y nuestra psique, y ambos avanzan siempre de manera sincrónica. El objetivo es aprender a comprender el nivel orgánico. No existe ningún grano que no corresponda a un conflicto de ataque a la integridad, mancillamiento, y el grano ya pertenece a la fase de curación. Podrá aprender más sobre esto en el video del seminario de aproximadamente 2 horas de duración. Damas y caballeros, les doy la bienvenida al seminario tutorial de la Germanische Heilkunde del Dr. Rutger Hammer, médico. El tema de hoy: sincronicidad, psique, cerebro y órgano. En la primera ley biológica de la naturaleza, la regla de hierro del cáncer, contamos con el tercer criterio que establece que el curso del conflicto es sincrónico en los 3 niveles: psique, cerebro y órgano. Pensamos en esos 3 niveles únicamente para poder trabajar con ellos con mayor facilidad. En realidad, sin embargo, el individuo es una unidad inseparable. El término individuo proviene del latín y significa indivisible. Por ello es posible en cualquier momento deducir, a partir de un nivel, los otros 2. En la Germanische Heilkunde, el terapeuta consultará siempre los 3 niveles, con el fin de determinar claramente el DHS, y si es necesario también la resolución del conflicto. El DHS es el punto central de la Germanische Heilkunde, porque la terapia debe derivarse del DHS. Si la persona afectada ya se encuentra en una fase de curación, también debe identificarse la resolución del conflicto que tuvo lugar. ¿Cómo pudo el paciente resolver este conflicto y en qué momento? Esto nos permite estimar la carga conflictual y, por lo tanto, la fase de curación. También podemos reconocer así si existen o no rieles. Para el propio paciente, esta comprensión de la sincronicidad de sus 3 niveles es fundamental. Por un lado, le ayuda a entender la razón por la que presenta sus síntomas, y por otro lado, le permite actuar con sensatez, porque comprende cuánto durará su fase de curación y no cae en la desesperación, o bien entiende que debe cambiar algo en su vida para mejorar. La persona afectada no se encuentra indefensa frente a la terapia, como ocurre en la medicina convencional, sino que participa activamente en ella. Él mismo es la terapia y solo requerirá a un médico de urgencias como mecánico en caso de necesidad. Si un oncólogo intentara explicarle que necesita quimioterapia, el paciente se echaría a reír. De cada 100 pacientes con cáncer, el 80% se recuperará espontáneamente sin medicina convencional, siempre que no se asusten ni entren en pánico. Un estudio realizado en Francia por Marc Frechet muestra que el 85% de los pacientes con cáncer seguían vivos después de 9 años. A estos pacientes se les explicaron estas conexiones y en ningún momento se les asustó. En este momento, sin embargo, no disponemos de una ayuda de este tipo. Lamentablemente, el estado profundo lo impide hasta el día de hoy.
Por ello, debemos aprender a comprenderlo por nosotros mismos, y por eso mi lema es: infórmate mientras estés sano, para que usted, estimado estudiante, pueda entender mejor cómo manejar estos tres niveles. Tenemos 3 puntos destacados: el conflicto, la resolución del conflicto y la crisis. Tenemos 4 fases: la salud, la fase activa del conflicto, la fase de curación y nuevamente la salud. Todo esto se desarrolla de manera sincrónica en los 3 niveles. Así, desde un punto de vista puramente matemático, tenemos 4 más 3 por 3, lo que da un total de 21 criterios. Para cada criterio individual, las 5 leyes biológicas de la naturaleza deben aplicarse en todo momento, de modo que tenemos 5 veces 21 y por lo tanto más de 100 hechos que pueden consultarse, y esto únicamente con un solo programa especial. Si la persona afectada tiene varios programas especiales funcionando al mismo tiempo, todo se complica. Que todo esto sea cierto por pura casualidad resulta absurdo, especialmente porque puede producirse en millones de personas, caso tras caso. En otras palabras, la probabilidad de que la Germanische Heilkunde sea correcta en sentido científico es de 1. Para nosotros, los legos en medicina, no es posible verificar estos hechos con exactitud. ¿Quién puede leer una tomografía cerebral? Yo no puedo, y probablemente tú tampoco, pero nadie conoce mejor que tú mismo el nivel de tus órganos y tu psique, y ambos funcionan siempre de manera sincrónica. Cuando aparece un síntoma y sabemos interpretar el nivel orgánico, podemos deducir qué conflicto debemos buscar en nosotros. Ese conflicto sigue activo en el momento en el que el síntoma aparece por primera vez, y normalmente se recuerda con bastante claridad. Al encontrar el conflicto, encontramos también la causa. De ahí el lema: peligro reconocido, peligro evitado. A partir de ahí, también sabes cómo proceder. Puedes mantener baja la carga conflictual y con ello acortar las fases de curación. Uno puede ayudarse a sí mismo con gran eficacia. Es, por así decirlo, el primer paso en el que uno se eleva por encima de su cuerpo animal, antes gobernado de forma involuntaria, y comienza a vivir de manera consciente y voluntaria, logrando recuperar la salud y conservarla de forma duradera. La Germanische Heilkunde abre una auténtica salida de emergencia en medio de esta sociedad reducida a chatarra de civilización. Todo lo que realmente necesitaríamos es volver a alinearnos con nuestro código biológico. Comencemos por la salud absoluta. ¿Qué significa en realidad estar absolutamente sano? En la salud absoluta, nuestro organismo sigue de forma armoniosa su ritmo natural de día y de noche. Durante el día entra en juego la simpaticotonía. Es el estado en el que estamos activos, despiertos, en movimiento. En esta fase, ciertos órganos reciben un impulso especial del sistema nervioso simpático. Son los llamados órganos ergotrópicos, el cerebro, el corazón y los músculos esqueléticos, es decir, aquellos que utilizamos para realizar esfuerzos, trabajar, movernos y rendir físicamente. En otras palabras, durante el día el cuerpo se orienta hacia la acción y el rendimiento y dirige su energía hacia los órganos que necesitamos para pensar, decidir, actuar y movernos en el mundo. Durante el día estamos sometidos al estrés cotidiano. Tenemos que trabajar, o dicho en términos biológicos, salir a cazar. En esta fase de actividad, nuestro organismo se encuentra en simpaticotonía. El cuerpo está orientado a la acción, el rendimiento y la supervivencia. Por eso, las manos suelen estar frías durante el día. Los vasos sanguíneos de la periferia se contraen para llevar más sangre a los músculos y a los órganos necesarios para la actividad. Por la noche, en cambio, entramos en vagotonía. En este estado de descanso y recuperación, se activan los llamados órganos trofotrópicos, es decir, aquellos que dependen principalmente del sistema nervioso parasimpático y que están orientados al reposo, la nutrición y los procesos de reparación, como por ejemplo el sistema digestivo. Dormimos y el cuerpo descansa y recupera energía. En esta fase las manos están calientes porque los vasos sanguíneos se dilatan y la sangre fluye más arriba de la periferia. Seguro que conoces este fenómeno. Te acuestas más tarde que tu pareja, te acercas a ella y la notas ardiendo.
Sin embargo, tu pareja no está enferma ni tiene fiebre. Lo que sucede es que debido a su estado de vagotonía, sus vasos sanguíneos están dilatados y por eso su cuerpo se siente mucho más caliente al tacto. En el nivel psíquico, una persona en un estado de salud absoluta estaría completamente libre de pensamientos obsesivos. Cada vez que vivimos un conflicto de forma automática, aparecen pensamientos recurrentes, porque nuestro cerebro se pone enseguida a buscar una solución al problema. Esa búsqueda no se detiene al llegar la noche, y por eso solemos soñar con los conflictos que han quedado sin resolver. En una situación de salud psíquica plena, no existirían esos sueños repetitivos, ni dificultades para conciliar el sueño, ni problemas para mantenerlo. El descanso sería profundo, continuo y verdaderamente reparador, porque no habría nada pendiente que ocupara la mente. En el nivel cerebral, la salud absoluta se reflejaría en la ausencia total de focos de Hammer. No habría ninguna imagen en diana activa ni tampoco una diana edematizada en fase de curación. El cerebro aparecería sin huellas de conflictos biológicos, sin rastros de programas especiales ni en marcha ni ya resueltos. Podríamos decir que se trataría de un cerebro virgen, limpio, sin marcas ni cicatrices de procesos conflictivos previos. Pueden existir antiguos focos de Hammer ya cicatrizados, cuya fase de curación concluyó hace tiempo. Esas cicatrices permanecen en el tejido, igual que ocurre en el nivel orgánico, donde una vez finalizado un proceso de reparación también quedan marcas visibles. Sin embargo, este tipo de cicatrices por lo general no causa ninguna molestia ni limitación apreciable en el día a día. Si revisamos todos los programas biológicos especiales, podemos distinguir tres grandes grupos. Por un lado, aquellos en los que se observa una proliferación celular durante la fase activa. Por otro lado, los que se caracterizan por una pérdida celular en esa misma fase. Y finalmente, los programas en los que solo se producen alteraciones funcionales, sin cambios visibles a nivel celular. Así, un individuo que no tuviera ningún programa especial en marcha se encontraría en un estado de salud absoluta. Sinceramente, no conozco a una sola persona que no tenga al menos un programa especial activo. Solo tengo que tomarme a mí mismo como ejemplo. Mi cabello disminuye cada año, lo que apunta a un conflicto de separación activo. Mi vista empeora con el tiempo, lo que sugiere la presencia de un conflicto de miedo en la nuca. Mis dientes no están en buen estado, lo que indicaría un conflicto de mordida no resuelto. Mi zona lumbar de vez en cuando se hace notar, lo que podría corresponder a un derrumbe de autoestima, y mi diafragma en algunas ocasiones me provoca sensación de falta de aire, lo que deja a entrever un conflicto abrumador en curso. Ciertamente tengo unos 10 programas especiales funcionando de vez en cuando, y contigo probablemente no sea muy diferente. Revisa de vez en cuando tus pequeñas molestias y llegarás a un número similar. En la mediana edad, estas son las cicatrices que deja la vida recorrida. Cuando más antibiológica sea la forma de sociedad, más enfermas están las personas. Sin embargo, uno es considerado sano a pesar de los programas especiales en curso, solo porque aún no ha sido examinado de pies a cabeza por un médico convencional. Si se hiciera, ciertamente encontraría algo. Nota: en la medicina convencional, cualquier cosa con una tasa de división celular excesivamente alta se considera maligna. ¿Cuándo diagnostica realmente el cáncer la medicina convencional? ¿Qué es el cáncer? Nódulo pulmonar. Supongamos que eres un empleado de banco y que el supuesto cliente te pone una pistola en el pecho. Asocias de manera chocante tu muerte inminente. El cliente queda almacenado en tu memoria como una pista. A partir de ahora, para ti, cada cliente es un atracador de bancos potencial. Al menos así es como lo ha almacenado tu subconsciente. Desde este momento eres alérgico a los clientes, con una recaída de conflicto que hace que el programa especial de los alvéolos largos se reinicie una y otra vez. A nivel cerebral, tienes el foco de Hammer en los dos relés cerebrales, derecha e izquierda, en el tronco cerebral para los alvéolos pulmonares de ambos pulmones. Este foco de Hammer surge de manera instantánea con el DHS y es en forma de disco de anillos nítidos. Durante la fase activa del conflicto, permanece sin cambios y no provoca ninguna lesión ocupante de espacio. Por lo tanto, no hay síntomas cerebrales.
A nivel orgánico, a partir del DHS tienes proliferación celular de los alvéolos pulmonares y se desarrollan muchos focos redondos pulmonares de forma bilateral. ¿Cómo determina el médico convencional si un tumor es benigno o maligno? Cuando una célula se divide, ha duplicado su núcleo poco antes de la división y por lo tanto es más grande que una célula que no se está dividiendo y tiene un solo núcleo. Por ello, el médico convencional toma una muestra de tejido y bajo el microscopio cuenta las células grandes. Si encuentra más células grandes de las que hallaría en un tejido sano con una tasa de división celular regular, establece un diagnóstico de malignidad. Estas células alveolares en proliferación continúan dividiéndose hasta que se resuelve este miedo a la muerte. Así, el foco pulmonar redondo se hace cada vez más grande. En esta simpaticotonía permanente también se tiene poco apetito y se pierde peso. A menudo, el paciente solo es examinado después de una pérdida de peso notable, y entonces se le diagnostica cáncer de pulmón. Un paciente diagnosticado con cáncer de pulmón, por lo tanto, tiene un conflicto activo de miedo a la muerte. Si tiene muchos focos redondos largos, entonces ha tenido este miedo de muerte por sí mismo. Si tiene un solo foco pulmonar redondo, entonces ha sufrido este miedo de muerte por otra persona. Estos pacientes tienen las manos heladas. Si el paciente libera este miedo a la muerte, entonces la división celular se detiene y ya no hay células grandes. Sus manos volverían a calentarse a partir de la resolución del conflicto. La medicina convencional ya no habla de cáncer de pulmón maligno, sino de tuberculosis pulmonar. En el capítulo del pulmón analizamos este SBS con más detalle. Supongamos que sales al jardín y ves a tu hijo tendido inmóvil bajo el cerezo, debajo de una rama rota. En ese instante, asocias un conflicto de cuidado, conflicto de nido, respecto a tu hijo. Memorizas el árbol junto con tu hijo trepando como una pista. A partir de entonces, reaccionas de forma alérgica, con recaídas de conflicto, cada vez que tu hijo vuelve a subirse a un árbol. En el nivel cerebral, tienes el foco de Hammer en forma de diana en el cerebelo, lateralizado hacia tu lado madre o hijo, ya sea a la derecha o a la izquierda, según tu lateralidad. En el nivel orgánico desde el DHS, se produce proliferación celular en las glándulas mamarias y desarrollas un llamado cáncer de mama. En pocas semanas podrás palpar este bulto debido a la presencia de células grandes. El médico convencional te dará un diagnóstico de malignidad. Así, el paciente diagnosticado de cáncer de mama tiene un conflicto activo de cuidado, disputa o conflicto de nido y manos heladas. Supongamos que tu hijo te dice: «Papá, eres el peor padre del mundo». En ese instante, asocias un conflicto de autodevaluación relacionado con tu hijo. A partir de entonces, reaccionas de forma alérgica con recaídas de conflicto cada vez que surge tu mala conciencia hacia él. En el nivel cerebral, tienes el foco de Hammer en la médula cerebral, lateralizado hacia tu lado madre o hijo, ya sea a la derecha o a la izquierda, en el relé correspondiente al hombro según tu lateralidad. Un conflicto de autodevaluación intenso afectaría al hueso, uno menos intenso afectaría al cartílago y uno más leve afectaría al ganglio linfático. Estos órganos pertenecen al tejido conectivo. Sin embargo, en este caso, el tejido conectivo no hace proliferación celular, sino lo contrario, pérdida celular, necrosis o agujeros. Esta fase activa no se nota. Si se cortara el ganglio linfático se vería como un queso suizo, lleno de agujeros. No tienes dolor y no acudes al médico. Tienes las manos heladas. Entonces entras en una tienda de juguetes y compras a tu hijo un tren. Él te abraza y te dice: «Papá, eres el mejor papá del mundo». Se te cae un peso de encima. Ahora, la necrosis se detiene y con la ayuda de los microbios asociados, las bacterias, este tejido conectivo se reconstruye mediante división celular e inflamación. Esto provoca un dolor considerable en el hombro. Tienes las manos calientes, como en cualquier fase de curación vagotónica. El ganglio linfático ahora está hinchado, palpable y doloroso. Acudes al médico convencional, él encuentra células grandes y te diagnostica cáncer maligno de ganglio linfático o enfermedad de Hodgkin. Tus manos están ardiendo. Cáncer de mama intraductal.
carcinoma de mama, conductos mamarios. Supongamos que tu hijo de 18 años te dice: mamá, me he alistado para ir a Afganistán, BAC. Sufres un conflicto de separación respecto a tu hijo, localizado en los conductos galactóforos de tu pecho madre o hijo. Durante la fase activa del conflicto, este epitelio escamoso se ulcera. El sentido biológico de este programa especial, en la fase activa, es que la dilatación ulcerativa de los conductos mamarios facilite la salida de la leche materna. El epitelio escamoso de los conductos mamarios pertenece al llamado patrón de piel externa. Por ello, en la fase activa del conflicto, está sensorialmente paralizado y adormecido. Solo duele en la fase de curación. Mientras tu hijo esté en Afganistán, tu conflicto permanecerá activo. El conducto mamario puede estrecharse por retracción. Se forma una hendidura en forma de externa del pecho o aparece el llamado pezón invertido. También puedes recibir un diagnóstico de microcalcificaciones causadas por la leche materna retenida en el conducto mamario que se ha estrechado. El pecho puede hacerse más pequeño en conjunto, está frío pero no duele. Pero cuando tu hijo regresa de Afganistán 6 meses después y te dice: mamá, ahora voy a ser panadero en la tienda de enfrente, se te cae un peso de encima y entras en la fase de curación. Las úlceras de la fase activa en tus conductos mamarios ahora se rellenan mediante inflamación y edema. Con la ayuda de microbios, el pecho está hinchado, caliente y doloroso. Si la carga conflictual no es muy grande, la fase de curación de los conductos mamarios se denomina mastitis. Si la carga conflictual es mayor, se denomina carcinoma introductal de mama maligno. Como paciente tiene las manos notablemente calientes. El diagnóstico de maligno debido a la división celular. El Dr. Hammer decía que los médicos convencionales no han descubierto la naturaleza bifásica porque aparentemente nunca le han dado la mano al paciente. Esto les habría permitido reconocer que existen 2 grupos de enfermedades consideradas malignas. Un grupo de pacientes que tiene las manos heladas está en simpaticotonía y en conflicto activo, apenas come y tiene dificultades para conciliar el sueño y mantenerlo. El otro grupo de pacientes, en cambio, tiene las manos ardiendo, está en vagotonía y con el conflicto resuelto, come bien y duerme hasta el mediodía. No puede ser lo mismo y no lo son en los programas especiales controlados por el viejo cerebro, es decir, los SBS controlados desde el tronco cerebral y el cerebelo. Tenemos proliferación celular en la fase activa del conflicto. En los programas especiales controlados por el cerebro nuevo, es decir, los SBS controlados desde la médula cerebral y la corteza cerebral, tenemos proliferación celular en la fase de curación. El problema es esta división sin sentido de la medicina convencional entre lo bueno y lo malo. En la naturaleza este principio no existe. No es malo que el gato se coma al ratón, ni es malo que el ratón no se deje comer. La madre naturaleza solo hace cosas sensatas. El feto en el útero. Lo absurda que es esta clasificación arbitraria puede verse en el feto dentro del útero, a través de la división celular. El feto crece cada vez más y, según esa lógica, debería clasificarse como maligno. El embarazo también puede ser peligroso e incluso fatal. Se conforma de manera similar al cáncer. Sin embargo, a nadie se le ocurriría extirpar rutinariamente todos los fetos de las mujeres embarazadas. ¿Por qué no? ¿Dónde está la lógica? No hay lógica en este aspecto de la medicina convencional, sino dogmas. A menudo estos dogmas están motivados religiosamente y son en esencia paranoicos. Marcador tumoral. Existen marcadores tumorales que indican una división celular elevada. Si este marcador es positivo en una mujer, entonces o bien tiene cáncer o está embarazada. Este marcador, por lo tanto, también indica la división celular del feto. En el hombre, la posibilidad de embarazo está descartada. Por lo tanto, según la definición de la medicina convencional, el hombre debe tener cáncer en alguna parte. Esta siniestra escuela de medicina puede declararse a sí misma la gobernante sobre la vida mediante esta clasificación arbitraria. Determina que debe considerarse maligno, de forma similar a como lo hacía la Iglesia en la Edad Media. Nota: en la medicina convencional
Aquello que provoca división celular excesiva se considera maligno. Dado que en la naturaleza no existe la malignidad, tampoco puede existir malignidad en nuestro cuerpo. Somos hijos de la madre naturaleza. Con la Germanische Heilkunde podemos ver que todos los programas especiales tienen un sentido biológico, y este sentido biológico siempre es funcional, orientado a resolver la causa del programa especial necesario. En realidad, tenemos la terapia programada en nuestro propio cuerpo. Si un médico convencional te diagnostica cáncer de ganglio linfático, entonces respondes: gracias por la buena noticia, doctor. Gracias a Dios pude resolver mi problema de autoestima. Para continuar nuestro recorrido por la brújula de Hammer, volvamos ahora a un evento arbitrario X. Supongamos que suena tu teléfono y recibes el mensaje de que tu hijo ha tenido un accidente de tráfico. ¿Qué te ocurre? Ahora hay dos posibilidades. ¿Sufres un conflicto o no lo sufres? No tienes por qué sufrir un conflicto en absoluto. Si tú mismo has manipulado en secreto el cable de freno del coche de tu hijo y finalmente recibes la notificación del accidente, incluso podrías alegrarte. Para ti no fue altamente dramático ni te tomó por sorpresa. Estabas esperando este accidente. También puede ser que no tengas hijos y que la llamada haya sido una broma. En estos casos, tampoco sufres ningún conflicto y permaneces sano. El DHS en la psique. Pero supongamos que en los segundos en que recibes este mensaje por teléfono, se cumplen los tres aspectos del DHS. Es altamente agudo, dramático para ti, se vive de manera aislada y te toma por sorpresa. Estás sufriendo un conflicto biológico. ¿Qué te ocurre ahora? Tu sistema nervioso vegetativo cambia de inmediato de la autonía, es decir, del ritmo saludable día y noche, a la simpaticotonía, y permanece allí hasta que se te cae el peso de encima y puedes resolver el conflicto. En el momento del shock, las manos se te quedan heladas de inmediato. Si estabas comiendo, sueltas el cuchillo y el tenedor. El apetito desaparece. Si estabas adormilado en el sofá, te despiertas instantáneamente. Aparece de inmediato el pensamiento obsesivo. Todos tus pensamientos giran ahora en torno a tu hijo herido. Para cualquier otra actividad, como seguir estudiando la Germanische Heilkunde, ya no te quedan nervios para ello. Cada fibra de tu cuerpo está simpaticotónicamente enfocada en la resolución del conflicto. Esta movilización inmediata de todas las formas te ayuda energéticamente a resolver el conflicto. Sería antinatural y contraproducente amortiguar tu estrés, por ejemplo, con Valium, vagotónico, porque entonces apenas podrías lograr la resolución del conflicto. Tienes el teléfono en la mano y estás en estado de shock. ¿Qué asignación mental haces ahora a este acontecimiento que constituye un conflicto para ti? Esta asignación ocurre de manera involuntaria y completamente al margen de tu pensamiento consciente. Antes de que puedas siquiera pensarlo, el síndrome de Dirkhammer DHS ya ha ocurrido. Mi hijo está muerto. En ese momento de shock, si asocias que tu hijo está muerto, tienes el foco de Hammer en el tronco cerebral y respondes con división celular en los alvéolos pulmonares. En el miedo a la muerte por otra persona, desarrollas un foco pulmonar redondo único. Mi hijo está gravemente herido. Si en ese momento de shock asocias que tu hijo está tendido en la calle, gravemente herido y sangrando, entonces tienes el foco de Hammer en el cerebelo. Reaccionas con división celular de las células de la glándula mamaria en tu pecho madre o hijo. En este caso, estás desarrollando un cáncer de mama. Soy un mal padre, pero también es posible que al hablar por teléfono asocies lo pésimo padre que eres con un foco de Hammer en la médula cerebral y con necrosis en el tejido conectivo correspondiente a tu hombro madre o hijo. Porque no cuidaste lo suficiente de tu hijo, pudo ocurrir esta desgracia. Así que tienes un conflicto de autodevaluación, mala conciencia hacia tu hijo. El conflicto de autodevaluación severo afecta al hueso, el menos severo afecta al cartílago y el conflicto de autodevaluación leve afecta al ganglio linfático. La obra de mi vida está perdida. Por otro lado, si eres agricultor y te enteras de la desgracia de tu hijo, esto puede significar para ti una pérdida de territorio. El hijo debía hacerse cargo de tu granja. Ahora el hijo ya no está y tu territorio tampoco. Tienes el foco de Hammer en la zona territorial de la corteza cerebral.
Según seas diestro o zurdo, el epitelio escamoso de las arterias coronarias está controlado desde estos relés cerebrales y ahora se encuentra ulcerándose. Este epitelio escamoso pertenece al llamado patrón de mucosa faríngea y duele de inmediato en fase activa. A partir de este momento, aparece angina de pecho y palpitaciones cardíacas. Esto no debería haber ocurrido. Sin embargo, también es posible que resistas esta comunicación en el momento del shock. No, esto no debería haber ocurrido. Dependiendo de tu lateralidad y de tu situación hormonal, aparece el foco de Hammer en el relé cerebral correspondiente a los relés del azúcar del páncreas y reaccionas con hiperglucemia o hipoglucemia. A partir de ese momento tienes diabetes o hipoglucemia y comes constantemente y aumentas de peso. Observa que en un mismo acontecimiento, la información recibida por teléfono sobre tu hijo desafortunado puede generar un conflicto, pero no necesariamente. Puede conducir a este o aquel programa especial, dependiendo de lo que asocies en el momento del DHS. El DH en el cerebro. Todavía estás de pie con el auricular del teléfono en la mano y estás en estado de shock. Tu cerebro ha asociado, mediante la asignación involuntaria de pensamientos, este contenido de conflicto que a su vez determina la localización del foco de Hammer en el cerebro, lo cual determina también la referencia orgánica. Este foco de Hammer surge en ese momento de conmoción y merece ser analizado con cierto detalle. El foco de Hammer es la prueba. En el libro Fundamentos del Dr. Hammer aparece una serie reveladora de tomografías computarizadas de una paciente. Durante una de las imágenes, esta paciente acostada en el aparato sufrió una crisis epiléptica. En la imagen previa a la crisis no se observa ningún foco de Hammer. En la imagen tomada 4 minutos después, el edema es claramente visible. La crisis es, después de todo, parte de la fase de curación, durante la cual siempre aparece obligatoriamente un edema en el relé cerebral correspondiente. En esos 4 minutos, la paciente debió de haber entrado en una pista de conflicto motor, presumiblemente por permanecer inmóvil y rígida dentro del aparato. Reincidió en el conflicto, lo soltó de inmediato y entonces se desencadenó la crisis epiléptica. El Dr. Hammer me habló de otro caso de una paciente en Viena. Después de una tomografía, los médicos le dijeron que sospechaban un tumor cerebral y le insistieron en hacerse más estudios. El paciente sufrió un conflicto de miedo a la muerte con esta mala noticia, y el foco de Hammer en el tronco cerebral apareció luego en la tomografía de seguimiento. Nota, este foco de Hammer surge directamente con el DHS, hasta que el foco pulmonar, el bulto en la mama, etc., se manifiestan a nivel orgánico transcurre cierto tiempo. En el cerebro, sin embargo, es posible identificar el acontecimiento casi de inmediato, justo después de su causa, el conflicto. Se cuenta que el célebre patólogo celular Rudolf Virchow afirmó que había disecado innumerables cadáveres sin encontrar jamás un alma. Estaba convencido de que la causa de la enfermedad debía buscarse en la célula. Desde hace un siglo, la medicina convencional ha ido mirando cada vez más profundamente dentro de ella, acumulando un conocimiento cada vez mayor sobre aspectos cada vez más pequeños, hasta el punto de perder de vista el conjunto. En cuanto a los árboles, la medicina convencional ya no reconoce el bosque. Sus doctrinas han permanecido inalteradas durante un siglo y se encuentran en un callejón sin salida conceptual. La causa de la enfermedad no está en la célula, sino en el DHS. El programa especial que comienza en ese momento produce células alteradas a propósito. Mientras la medicina convencional no reconozca al paciente como individuo, es decir, como una unidad inseparable entre psique y cuerpo, le será negado el verdadero arte de curar. Básicamente, sin embargo, la humanidad siempre ha sabido que la enfermedad de algún modo tiene que ver con la psique. Con demasiada frecuencia ocurre lo evidente. Un mal acontecimiento golpea a una persona y ésta enferma. La humanidad ha tenido que experimentar esto una y otra vez, pero nunca ha logrado descubrir un sistema reproducible. Desde este punto de vista, este foco de Hammer es el eslabón perdido entre los dos niveles, psique y órgano. Es la prueba de que la causa de la enfermedad no tiene nada que ver con la nutrición, ni con el lugar donde se duerme, ni con la herencia,
ni tampoco con una infección. Las enfermedades tampoco guardan relación alguna con la culpa ni con el karma. La causa de aquellas que surgen de manera espontánea, como el cáncer, las enfermedades crónicas, las alergias o la psicosis, es siempre monocausal y se origina exclusivamente en un shock biológico de conflicto, el DHS. Si esto es así, las implicaciones son profundas. La terapia médica convencional carecería de fundamento. La madre sufre un accidente con su hijo y se preocupa por él. Reacciona con bultos en la mama. El médico convencional le diagnostica un cáncer de mama maligno y la somete a amputación, quimioterapia y radiación. La madre va encadenando un conflicto tras otro. Sin embargo, no es el bulto en la mama el problema, sino el niño herido y enfermo, pero a nadie del equipo oncológico le importa eso. Y justamente aquí se encuentra el futuro cambio de paradigma en la terapia. ¿Es el propósito de la terapia eliminar el síntoma? ¿O es el propósito eliminar la causa? Por supuesto, la terapia debe ser orientada a la causa. La terapia para la madre implica que el niño debe recuperarse. Si la causa no se resuelve, el síntoma reaparece. En cambio, si la causa se soluciona, el síntoma se desvanece de manera espontánea por sí solo y sin efectos secundarios. Lo sorprendente en la historia del orden de los descubrimientos del Dr. Hammer es también el hecho de que presentó este foco de Hammer en 1983 a la Universidad de Tübingen con las palabras: "Ahora incluso pueden fotografiar mis afirmaciones". Como se sabe, el Dr. Hammer había presentado su tesis de habilitación 2 años antes, en 1981. En ese momento explicó que la sensación del paciente en el momento del shock determina el cáncer que ahora se desarrolla. Esto lo afirmó antes de descubrir el foco de Hammer. Su agudeza era increíble, pero también es increíble el hecho de que con el primer tomógrafo computarizado desarrollado en Alemania en 1983 y con la primera mirada al cerebro del paciente, la causa de la enfermedad fue descubierta de inmediato y suprimida de inmediato por el estado profundo. En los medios convencionales, hasta hoy, se publican una y otra vez artículos incendiarios contra el Dr. Hammer, pero este foco de Hammer nunca es mencionado en los medios, lo cual es revelador. El foco de Hammer es también la prueba contundente. Con la ayuda del foco de Hammer y de la tomografía cerebral, también puede determinarse si el conflicto está activo o ya se ha resuelto. En la actividad del conflicto, el foco de Hammer es en forma de diana y perceptible. En la fase de curación, esta configuración en forma de diana se difumina en una formación edematosa. Las vías, alergias, se desarrollan en el DHS. Imagina mentalmente el rostro de alguien que está en estado de shock. La persona afectada abre de par en par los ojos, la boca y los oídos. En el segundo exacto en que este DHS surge en el cerebro, la naturaleza nos ha dotado de un mecanismo que almacena todas las impresiones sensoriales que acompañan al conflicto. Nuestro cerebro hace un clic, como una cámara fotográfica en el momento del DHS. Si en ese instante muerdes una manzana, primero tienes que hincarle los dientes. Te llega una sensación de sabor dulce ácido. El cerebro registra esa manzana. Si en ese momento aparece un conflicto, el cerebro almacena esa manzana como una vía. A partir de entonces, el cerebro vincula la manzana con ese conflicto. Desde ese momento, se reacciona con una alergia a la manzana, como una recaída del conflicto. Si justo antes habías bebido leche, entonces desde ese momento tendrás una alergia a la leche, pero también se puede reaccionar alérgicamente a una situación o a una persona. Si en aquel momento se reaccionó con un conflicto de ira relacionado con el intestino, entonces a partir de ese momento se reaccionará alérgicamente con el intestino cuando se active la vía. Si en aquel momento se reaccionó con un conflicto de separación relacionado con la piel externa, entonces desde entonces se reaccionará alérgicamente con la piel externa cuando se active la vía. Si se activa la vía, sea esta la manzana, la leche, el timbre del teléfono, el clima, una persona concreta o una situación, el mecanismo es siempre el mismo.
Nota, todavía O'Reilly presupone un DHS, por lo que toda alergia remite a un conflicto no resuelto. Sin embargo, a partir del conflicto basta con morder la manzana o escuchar el timbre del teléfono, es decir, entrar en la vía, para desencadenar una recaída completa del conflicto. Todo lo que es crónico, sin importar cómo se denomine esa enfermedad, funciona sobre vías. Hay un capítulo aparte dedicado a las vías, donde todo se explica con más detalle. El DHS en el órgano. El nivel orgánico se ve afectado de inmediato a partir del DHS, según la tercera ley biológica de la naturaleza, que aborda el sistema de desarrollo de los tumores, ya sea proliferación celular, atrofia celular o fallo funcional. La proliferación celular constituye los SBS que están controlados por el cerebro antiguo, por ejemplo, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. La atrofia celular constituye los SBS que están controlados por el cerebro, como el tejido conectivo, sustancia blanca y los conductos mamarios, corteza cerebral. Los fallos funcionales están todos controlados por la corteza cerebral. Aquí no hay ni proliferación celular ni pérdida celular, sino una pérdida de función como en la diabetes. Nota, el foco de Hammer también puede fotografiarse inmediatamente en el órgano correspondiente. ¿Qué harás ahora? Instintivamente intentarás resolver el conflicto de inmediato. Para trivialidades como comer, dormir, estudiar, etc., no tienes tiempo que perder. Tu hijo ha tenido un accidente. Correrás hacia tu coche y te precipitarás hacia el lugar del accidente. Fase activa del conflicto. 5 minutos después. De camino al lugar del accidente te paramos y te damos la mano. Tus manos están heladas, no tienes hambre, ni siquiera has empezado a pensar si deberías tomar algo en el restaurante de comida rápida. A nivel psíquico, tienes pensamientos obsesivos, debes tener cuidado de no atravesar el cruce con el semáforo rojo. A nivel cerebral, tienes el foco de Hammer en forma de diana. A nivel orgánico, tu circulación está estable, el sistema circulatorio no entra en colapso, sigue cumpliendo su función. Tienes proliferación celular, atrofia celular o pérdida de función. ¿De qué tamaño estimas que será el nódulo pulmonar o el nódulo en el pecho después de 5 minutos de carga conflictual? ¿5 centímetros de diámetro o quizá incluso 10? Por supuesto que no. Puede que apenas haya ocurrido una primera división celular. Este tumor o también esta necrosis en el tejido conectivo o esta úlcera en el epitelio escamoso no puede ser diagnosticado por la medicina convencional mediante ningún procedimiento, debido al tamaño ínfimo de lo que está ocurriendo. Incluso en la diabetes, quemas el azúcar elevado por el estrés del accidente. Además, la pérdida de función no es inmediatamente detectable. En el cerebro, sin embargo, la actividad de los SBS podría determinarse de inmediato, basándose en el foco de Hammer. La angina de pecho, los dolores cardíacos por pérdida de territorio serían un síntoma activo del conflicto a nivel orgánico y podría notarse inmediatamente. En los demás SBS, la fase activa no siempre es perceptible de forma inmediata a nivel sintomático. También estás bajo estrés y has movilizado todas tus fuerzas para resolver el problema. Si en lugar del accidente te dijeran que tienes cáncer, despreciarías esa información, reprenderías al mensajero y seguirías tu camino hacia tu hijo herido. Ahora, llegas al lugar del accidente y la ambulancia está trasladando a tu hijo. Todavía no puedes resolver tu conflicto. Sigues acumulando carga conflictual. La carga conflictual es el área azul bajo la curva en el gráfico y está compuesta por la duración e intensidad del conflicto. Cuanto más dura el conflicto y cuanto más intensamente se sienta, mayor será la carga conflictual y, por lo tanto, mayor el cáncer. Así, mayor será el tumor, la lesión ocupante de espacio o el agujero, necrosis o úlcera a nivel orgánico. Y en caso de resolución de conflicto, más larga e intensa será la fase de curación posterior y más severas serán las crisis. Las dos áreas, la fase activa del conflicto en azul y la fase de curación en rojo, se corresponden aproximadamente entre sí. Si estás en la fase activa durante un día, estarás vagotónico,
cansado y flojo durante un día. El cuerpo necesita recuperarse. Si estás en fase activa durante una semana, no podrás recuperarte con un solo día de descanso. Estarás vagotónico y enfermo durante una semana, hasta que finalmente vuelvas a estar en forma. Y si tienes 3 meses de carga conflictual, estarás vagotónico y enfermo durante 3 meses. Ahora llevas medio año con el programa. En este caso, según la medicina convencional, casi con total seguridad tendrás un diagnóstico de cáncer, independientemente del programa especial que estuviera en marcha. 4 semanas después. ¿Cómo te encuentras después de 4 semanas de actividad conflictual? Tu hijo ha estado en el hospital desde el accidente y los médicos aún no pueden decir si sobrevivirá o no. A nivel psíquico, sigues con pensamientos obsesivos. Casi cada minuto piensas en tu hijo en el hospital. Tienes dificultades para conciliar el sueño y para mantenerlo. Por la noche te despiertas, te levantas de la cama, vas a la ventana y te preguntas qué será de tu hijo. No puedes volver a dormirte. También has perdido el apetito desde el accidente y ya has bajado varios kilos de peso corporal. En nivel cerebral en todos los SBS, el foco de Hammer presenta anillos nítidos y forma de diana. En la fase activa del conflicto, este foco de Hammer no tiene efecto de masa ni provoca síntomas en ese sentido. Tampoco tienes dolor de cabeza. A nivel orgánico, un nódulo pulmonar ya mide 1 o 2 centímetros de diámetro. Lo mismo ocurre con el bulto en el pecho, que ya se ha vuelto palpable. La necrosis en el hueso, el cartílago o los ganglios linfáticos sería visible a simple vista, y también lo serían las úlceras en el epitelio escamoso de los conductos mamarios. Si pudieras observarlas directamente, la diabetes también se hace notar. Por la noche tienes la boca seca y necesitas beber algo. En todos los casos, sin embargo, se trataría más bien de un hallazgo incidental. No tendrías dolor con ninguno de estos SBS, excepto en la angina de pecho por pérdida de territorio que afecta a las arterias coronarias. 3 meses después. ¿Cómo se ven las cosas para ti después de 3 meses de actividad conflictual? Tu hijo sigue en un coma inducido en el hospital. Los médicos simplemente se encogen de hombros impotentes y no saben qué hacer. Durante 3 meses apenas has dormido y apenas has comido. Es evidente que algo no va bien contigo. Has perdido entre 15 y 25 kilos en ese tiempo. Por un lado, estás contento por ello, porque tus intentos de perder peso habían fracasado miserablemente hasta ahora. Ahora de repente, adelgazar es terriblemente fácil. En el cerebro, el foco de Hammer sigue teniendo forma de diana. A nivel orgánico, el nódulo pulmonar mide 5 centímetros de diámetro. Del mismo modo, el nódulo en el pecho ya es claramente visible desde el exterior. El ganglio linfático con su necrosis no se nota. El hueso del hombro podría fracturarse debido a la descalcificación. Mientras tanto, las úlceras de los conductos mamarios han provocado una abolladura notable en el seno, y si están cerca del pezón, pueden causar un pezón invertido. Todavía tienes angina de pecho. Lo más probable es que tu médico también te haya diagnosticado diabetes. Muerte por emaciación. Si tu hijo muere ahora, no resolverás absolutamente nada y seguirás acumulando carga conflictual. El tumor o la necrosis se hacen cada vez más grandes. No comes, no duermes. En algún momento tu batería se vaciará y morirás de emaciación, a menos que antes de que la emaciación te mate ya hayas muerto como consecuencia de los tratamientos médicos convencionales. Así que el hecho de que te pueda aparecer un diagnóstico de cáncer está relacionado con la carga conflictual. Existe una diferencia enorme en el tamaño del tumor según el tiempo durante el cual las células se dividen. No es lo mismo que lo hagan durante 5 minutos que durante 5 meses. Si la división celular dura solo 5 minutos, el proceso pasa completamente desapercibido. Si en cambio continúa durante 5 meses, resulta imposible no detectarlo. La probabilidad de recibir un diagnóstico tras 5 minutos de actividad conflictual es también muchas veces menor que recibirlo después de medio año. ¿Cuántas veces has tenido un shock en tu vida que se disipó rápidamente? Tuviste un SBS activo durante ese breve tiempo, pero nunca fue diagnosticado por la medicina convencional. En nuestras vidas, hasta ahora, nos hemos recuperado espontáneamente en muchas ocasiones. Cada uno de nosotros lo ha hecho,
porque de lo contrario no estaríamos aquí hoy. Resolución del conflicto. Procedamos ahora a resolver el conflicto. 5 minutos después llegas al lugar del accidente y tu hijo está de pie, sano y salvo, al borde de la carretera. No ha ocurrido nada malo, se te quita un peso de encima. En ese momento, tu sistema nervioso vegetativo autónomo, que no puedes controlar voluntariamente, cambia de manera inevitable de una simpaticotonía permanente a una vagotonía permanente. Esta resolución del conflicto se produce de forma inevitable y tan fuera del nivel de la mente consciente como lo estuvo el propio conflicto. Atención, la resolución del conflicto no siempre es deseable. Palabra clave, infarto cardíaco, en caso de un conflicto territorial con más de 9 meses de carga conflictiva. A nivel psíquico, los pensamientos obsesivos desaparecen de golpe y sientes un gran alivio. A nivel cerebral, el foco de Hammer ha sido hasta ahora en forma de disco y con anillos nítidos. Sin causar una lesión ocupante de espacio, no tuviste síntomas cerebrales durante la fase activa del conflicto. Sin embargo, con la resolución del conflicto, el tejido nervioso de este relé cerebral comienza ahora a almacenar edema. Puedes imaginarlo como una esponja absorbiendo una gota de agua. Este es ahora un proceso que demanda espacio y que puede provocar síntomas cerebrales correspondientes como dolor de cabeza, náuseas, visión doble, etc. Con la resolución del conflicto, el cáncer se detiene a nivel orgánico y también se detiene la pérdida de función. Si hasta ahora habías tenido proliferación celular, SBS del cerebro antiguo, esta división celular se detiene ahora. Si habías tenido atrofia celular, SBS del cerebro nuevo, esa atrofia se detiene. Si habías tenido un fallo funcional, SBS de la corteza cerebral, a partir de ese momento la función regresa. Nota, con el conflicto biológico comienza el SBS del cáncer. El cáncer se detiene con la resolución del conflicto. Esto explica las dos primeras leyes biológicas de la naturaleza. ¿De dónde surge el cáncer y cuál es la solución? Sin embargo, la fase de curación aún está por venir. La fase de curación, fase PCLA. Pocos momentos después, tus manos, antes frías, vuelven de repente a estar calientes. La tensión se desvanece. Te sientas para recuperarte de este shock. Poco a poco recuperas el apetito. La comida vuelve a saber bien. A nivel psíquico, todo vuelve a estar en orden. No le ha ocurrido nada al niño. Los problemas para conciliar el sueño y para dormir de un tirón desaparecen. A nivel cerebral, el relé cerebral implicado comienza a almacenar edema. Los anillos nítidos del foco de Hammer se disuelven en un borde edematoso. Como consecuencia, aumenta la presión intracraneal. En el nivel orgánico, los vasos pasan de estar estrechos a estar dilatados. Las extremidades que hasta ahora estaban frías se calientan. Aparece fiebre. Cada fase de curación también se manifiesta en el órgano mediante la formación de edema, lo que provoca una hinchazón curativa acompañada del dolor correspondiente. Nos encontramos en la fase PCLA, también llamada fase exudativa. Los microbios. Con la resolución del conflicto, el cerebro ha activado a los microbios. Los microbios ahora se vuelven activos según su función y entran en actividad metabólica. Nota, siempre convivimos con microbios porque en la naturaleza no existe un espacio estéril. Nuestro cuerpo utiliza los microbios y los necesita. Si tomas una muestra de la superficie de una mesa, encontrarás microbios. Lo mismo ocurre con una muestra de la mejilla o de la mucosa oral. Se dice que los microbios son ubicuos, es decir, que están presentes en todas partes. Por cierto, lo único verdaderamente infeccioso en este planeta Tierra, porque se expande por todas partes, es la vida misma. Si levantas una piedra encontrarás vida debajo. Si te sumerges en las profundidades del mar, encontrarás vida. Si asciendes a la montaña más alta, encontrarás algún líquen. En el desierto también hay vida. Hay vida en todas partes, y eso es hermoso, ¿no es así? Pero los microbios de nuestro cuerpo solo se activan en la fase de curación. En la medicina convencional,
Estos microbios se denominan entonces patógenos, causantes de enfermedad, por desconocimiento de las conexiones biológicas en la fase activa y también fuera de estos SBS. La medicina convencional llama a los mismos microbios apatógenos o no patógenos. ¿Por qué el mismo microbio puede pasar repentinamente de apatógeno a patógeno y luego volver a ser apatógeno? La medicina convencional, por supuesto, no puede responderlo. Los dogmas no necesitan explicación ni justificación. El hecho de que nuestro cerebro controle a los microbios es desconocido para la medicina convencional. Los antiguos SBS controlados por el cerebro antiguo, nódulo pulmonar, carcinoma mamario, tenían su sentido biológico en la fase activa. El propósito biológico del nódulo pulmonar era poder tomar más aire mediante un aumento del número de células en los alvéolos para resolver mejor el miedo a la muerte. Sin aire moriríamos inmediatamente. El sentido biológico del carcinoma mamario era igualmente que mediante un aumento de glándulas mamarias, la madre pudiera proporcionar más leche al hijo herido para que se recuperara rápidamente. Ahora, con la resolución del conflicto, la causa desaparece y se detiene la división celular. El tumor con su función aumentada se vuelve superfluo. Ahora, estos tumores controlados por el cerebro antiguo son descompuestos por los microbios responsables de ello, hongos y bacterias fúngicas, de manera tuberculosa, desintegrándose, necrotizándose. Puede imaginarse como una manzana pudriéndose. Típicamente también se presentan sudores nocturnos durante estas fases de curación tuberculosas. Los SBS cerebrales, tejido conectivo, epitelio escamoso. Los SBS cerebrales, el tejido conectivo y el epitelio escamoso producen atrofia celular en la fase activa. Debido a la necrosis en el tejido conectivo, el tendón puede desgarrarse o el hueso puede romperse. En el grupo del tejido conectivo, grupo de lujo, el sentido biológico aparece únicamente al final de la fase de curación. Este punto será ampliado más adelante. Los microbios responsables son las bacterias que ayudan a rellenar los agujeros de la fase activa, nuevamente bajo hinchazón. El epitelio escamoso de los vasos coronarios se ulceró, aumentando su sección transversal y permitiendo que pasara más sangre. El corazón se volvió más fuerte, facilitando la resolución de una pérdida de territorio. En la fase de curación, el epitelio escamoso se repara con hinchazón. La crisis coronaria es el conocido infarto cardíaco, en el cual, como sabemos, las coronarias están más o menos obstruidas. Hablaremos de las crisis con más detalle en un momento. En la fase de curación del epitelio escamoso, los microbios no actúan. En el pasado, el Dr. Hammer también pensaba que los virus eran responsables del ectodermo, resfriados, verrugas, ictericia, polio, etc. Sin embargo, los virus casi con certeza no existen. El epitelio escamoso grupo rojo, por lo tanto, funciona completamente sin microbios. El ganglio linfático tiene su propósito biológico solo al final de la fase de curación. Mediante un refuerzo tisular permanente, la necrosis se detiene con la resolución del conflicto y el cerebro activa los microbios asociados al tejido conectivo. Las bacterias. Estas necrosis ahora se rellenan con hinchazón. El ganglio linfático comienza a doler y puede hacerse palpable por su tamaño. Como ahora presenta división celular, en la medicina convencional se considera maligno, cáncer de ganglios linfáticos, enfermedad de Hodgkin. Ahora tenemos los microbios que trabajan en la fase de curación a nivel orgánico. Entramos visiblemente cada vez más en vagotonía. Las hinchazones debidas a la retención de agua, fase exudativa, se vuelven cada vez mayores y con ello el dolor aumenta más y más. Nos enfermamos y acudimos al médico convencional. Él ve microbios actuando en nosotros y piensa que estos microbios han causado el síntoma. Esto es un sinsentido, por supuesto. No declaramos al bombero que apaga el fuego como el incendiario, solo por su presencia en el incendio. En el capítulo de la cuarta ley biológica de la naturaleza, explico los hechos sobre los microbios con mayor precisión. Cada llamada infección es una fase de curación. Si reaccionaste con un nódulo pulmonar en la fase activa, este nódulo pulmonar será cauterizado de forma tuberculosa.
y tendrás el síntoma de tuberculosis pulmonar. Con una carga de conflicto de 5 minutos, esta fase de curación te costará una tos, nada más. Si experimentaste un conflicto de miedo a la muerte relacionado con tu hijo, sin embargo, y si ese conflicto estuvo activo durante meses, entonces la fase de curación también durará meses para descomponer el gran nódulo pulmonar. Durante meses toserías y tu esputo contendría sangre y fragmentos tumorales. La medicina convencional te diagnosticaría tuberculosis pulmonar, un diagnóstico terrible si no sabes nada, y la mitad de terrible si estás informado. Si reaccionaste con un nódulo de las glándulas mamarias en la fase activa, este nódulo también será tuberculizado. La fase de curación tomará 5 minutos para eliminar las pocas células con 5 minutos de carga conflictiva. Con una carga mayor, esta curación tuberculosa puede causar un fuerte pinchazo en el pecho. ¿Se vio afectado tu hombro? Con una carga conflictiva mayor, la hinchazón del ganglio linfático puede hacerse dolorosamente evidente. Si el hueso estuvo afectado, ahora tendrás dolor de hombro y no podrás levantar el brazo. El epitelio escamoso se divide en el llamado patrón de mucosa faríngea y el patrón de piel externa. En la fase activa del conflicto, el epitelio escamoso se ulcera, sin importar a qué grupo pertenezca, pero los nervios se comportan de manera opuesta. Mientras el patrón mucoso faríngeo es doloroso, angina de pecho en la fase activa del conflicto, más la crisis a nivel sensorial está entumecido y sin dolor en la fase de curación. El patrón de la piel externa es exactamente lo contrario. En la fase activa del conflicto, más la crisis está entumecido y duele en la fase de curación. Con la pérdida del territorio, la angina de pecho desaparece inmediatamente con la resolución del conflicto. Sin embargo, ahora el epitelio escamoso de los conductos mamarios comienza a doler. Así como las arterias coronarias se reparan bajo hinchazón, los conductos mamarios también se reparan bajo hinchazón e inflamación. Con una carga de conflicto muy pequeña de 5 minutos, no notarás nada. Con una carga de conflicto mayor, ahora tendrás mastitis. Con una carga de conflicto grande, de varias semanas, recibirás el diagnóstico de carcinoma intraductal de mama. Con una pérdida de función, desde el momento en el que el conflicto se resuelve, la función regresa. Así, las células beta de los islotes pancreáticos comienzan lentamente a producir insulina de nuevo y el nivel de azúcar en sangre desciende. Estoy enfermo. Ahora en la fase de curación estás apático, tienes dolor, fiebre, inflamación, sudores nocturnos, etc. Dependiendo del SBS correspondiente, te sientes enfermo y acudes al terapeuta. El médico convencional te da fármacos simpaticotónicos, es decir, cortisona, antibióticos o quimioterapias. Si te recuperas de todos modos, el alópata se atribuye el éxito de la curación. Por otro lado, si vas a un homeópata, recibes un glóbulo. Días después, has caído aún más profundamente en vagotonía y los síntomas se han intensificado. Entonces el homeópata te dice, muy bien, esa es la primera grabación. Hemos dado con el glóbulo correcto. Si vas al grupo de Bruno Groin, te dirán que debes sintonizar con la corriente de sanación. Así que te ajustas a esta corriente de sanación, caes más profundamente en vagotonía y tienes aún más síntomas. Te explicas que esto es el llamado dolor de regulación y que todo estará bien. Creo que Voltaire dijo, el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza lo cura. Si ahora conoces estas conexiones biológicas, entonces no entras en pánico tan fácilmente. Sabes el por qué, qué hacer y cuánto tiempo llevará. Ni un terapeuta ni un remedio se interpone entre tú y tu salud. En los casos verdaderamente excepcionales, podría ser necesaria la medicina de emergencia. La Germanische Heilkunde lo contempla. La crisis. A partir de la resolución del conflicto, el cuerpo entra cada vez más en una profunda vagotonía. Las hinchazones debidas a la acumulación de edema se vuelven cada vez mayores, lo que también hace que el dolor aumente progresivamente. Muchas fases de curación transcurren con fiebre y apatía, para detener esta caída hacia la vagotonía y volver a orientar el timón en dirección a la salud. La madre naturaleza ha incorporado la crisis en todos los SBS,
aproximadamente a mitad de la fase de curación. Todas las crisis, incluidos los infartos, son crisis cerebrales o síntomas cerebrales. Existen crisis del tronco cerebral, del cerebelo, de la médula cerebral y de la corteza cerebral. La crisis pone fin a la fase exudativa en la que se ha almacenado edema tanto en el cerebro como a nivel orgánico. La tarea de la crisis es expulsar nuevamente el agua del edema. Los vasos se estrechan, exprimiendo el edema del cerebro y del órgano. Con la crisis también comienza la fase de inundación urinaria, durante la cual se orina con mucho más frecuencia. Es un síntoma muy evidente, siempre que se sepa observar. Según la carga del conflicto, la crisis puede ser muy leve y pasar desapercibida, pero también puede durar varias horas, incluso 2 o 3 días. Puede presentar precrisis, crisis principal y postcrisis, de manera similar a los dolores de parto durante el nacimiento. Estos síntomas se aplican por igual a todas las crisis. Las más imponentes son las de la corteza cerebral. En la crisis del cerebro sensorial, además de la centralización y la extrema simpaticotonía, aparece la ausencia. En las crisis motoras de la corteza cerebral también se presenta una convulsión epiléptica. La migraña es la crisis de los relés de miedo frontal, de los derivados de los conductos faringios y del esmalte dental. En los relés del azúcar se manifiesta hiperglucemia o hipoglucemia durante la crisis. Cada persona atraviesa la crisis de manera directa y reconocible en su propio organismo. El punto crítico es el momento posterior a la crisis. Aquí se comprueba si la crisis fue lo suficientemente fuerte como para volver a orientar el timón hacia la salud. Si fue demasiado débil o si la carga del conflicto fue demasiado grande, la persona ya no podrá recuperar el rumbo hacia la salud después de la crisis y entrará en una vagotonía tan profunda que desembocará en la muerte. Por esta razón, no se debe debilitar una crisis mediante medicación, es decir, con tranquilizantes vagotónicos. Al contrario, si se quiere intervenir sintomáticamente, debe fortalecerse mediante medios simpaticotónicos como el café. La madre naturaleza desencadena la crisis mediante un mecanismo particular, decía el Dr. Hammer. El conflicto del individuo ya resuelto vuelve a mostrarse ante él. Esto ocurre en la vagotonía más profunda, que suele presentarse en la fase de curación alrededor de las 4 de la madrugada. A lo largo de todo el recorrido del mapa cronológico de Hammer, hay que imaginar superpuesto el ritmo normal día y noche. Por ello, los síntomas vagotónicos de la fase de curación empeoran por la tarde o noche, por ejemplo, en la neurodermatitis o el dolor de muelas. La psique inicia este proceso hacia la crisis generalmente a través de un sueño o mediante un pensamiento intensivo y repentino sobre el conflicto que ya había sido resuelto. Al soñar o pensar en el DHS, la persona entra momentáneamente en un estado de angustia o estrés. Este estrés psíquico actúa como un interruptor que detiene la vagotonía y dispara la fase de crisis. Así surge la angustia y con ello se inicia la crisis. Nota: las crisis son iniciadas por la psique. Así, aproximadamente a mitad de la fase de curación, sueñan que su hijo ha tenido otro accidente. Otro pequeño complemento respecto a este momento de las 4 de la madrugada: el nacimiento del niño corresponde al curso de la crisis en el mapa o compás de Hammer. La mayoría de los niños nacen alrededor de esta hora. En la vagotonía más profunda del embarazo, comienza el nacimiento simpaticotónico. De manera similar, la hora de la muerte de las personas mayores, ¿cuándo mueren por causas naturales? A las 4 de la madrugada. Mueren por las crisis de sus conflictos de muchos años, que con la edad se les hicieron indiferentes. Crisis del tronco cerebral. Si anteriormente experimentaste un conflicto de miedo a la muerte relacionado con tu hijo, ahora atraviesas una crisis del tronco cerebral. Está centralizado, con constricción de los vasos sanguíneos, extremidades frías y sudor frío. No existe un diagnóstico médico convencional para esto. El hecho de que el propio paciente perciba esta crisis depende de la carga del conflicto. Con una carga de conflicto de solo 5 minutos, no se nota ninguna crisis. Por ello, una crisis del tronco cerebral no suele ser especialmente perceptible. Crisis cerebelosa. Si experimentaste un conflicto de ataque a la integridad, entonces ahora tiene lugar una crisis del cerebelo. Además de este estado de centralización, en el que el cuerpo concentra la circulación en el centro y enfría la periferia, aparece aquí el llamado dolor cerebeloso, como el pinchazo en el pecho y el cáncer de mama o el dolor en las membranas internas.
Crisis de la médula cerebral. Si experimentaste un conflicto de autodesvalorización relacionado con tu hijo, ahora atraviesas una crisis de la médula cerebral. No te preocupes, estas crisis también pasan desapercibidas, salvo por la centralización. Se enfrían las extremidades. Muchos principiantes creen que una crisis sería siempre un infarto y que aparecería inevitablemente después de cada resolución del conflicto, independientemente del programa especial, y no es así. Crisis de la corteza cerebral. En el epitelio escamoso, en las arterias coronarias y en los conductos galactóforos, además de la centralización, aparece la ausencia. Un paciente en ausencia no responde cuando se le habla, es como si no estuviera presente. Las ausencias de un segundo no se perciben. Sin embargo, una ausencia puede durar varios días, mientras la persona afectada continúa con sus actividades de forma ralentizada. La ausencia también puede llevar a la pérdida de conciencia. En las arterias coronarias, además de todo lo mencionado, aparece una angina de pecho intensa, un patrón mucoso esofágico, y la arritmia se debe al relé cerebral. Aquí actúa como centro cardíaco. El centro cardíaco bradicárdico, situado a la derecha en el área territorial, controla las arterias coronarias. El centro cardíaco taquicárdico, situado a la derecha en el área territorial, controla las venas coronarias. Durante la crisis, en las arterias coronarias llegan cada vez menos impulsos desde el relé cerebral hacia el músculo cardíaco. Si la carga de conflicto supera los 9 meses, no llega ningún impulso del cerebro al órgano, y eso constituye un fallo cardíaco. El hecho de que un paciente con infarto tenga una arteria coronaria ocluida es solo un síntoma secundario y no la causa. Por lo tanto, la cirugía de bypass no es una terapia causal. En el caso de las venas coronarias, durante la crisis se presentan palpitaciones y embolia pulmonar. La embolia pulmonar tampoco se debe a coágulos disueltos procedentes de venas profundas, sino a coágulos disueltos provenientes de las venas coronarias. Durante la crisis, igual que en la fase activa del conflicto, vuelve a producirse atrofia celular en el epitelio escamoso, lo que provoca que las costras de curación previa se desprendan y sean arrastradas hacia los pulmones en la sangre, donde se atascan en la circulación pulmonar. De nuevo, la regla es que la crisis es fatal si la carga de conflicto supera los 9 meses. Clínicamente podemos predecir esta crisis, evaluarla y, si es necesario, llevar a la persona a urgencias antes de que ocurra. Clínicamente también podemos determinar si este conflicto puede resolverse o no. El paciente no gana nada si un terapeuta inexperto le ayuda a resolver un conflicto antiguo y luego muere en la crisis. Debo escribir esa advertencia dirigida a quienes solo manipulan la psique sin comprender nada del nivel orgánico. De este modo, podemos prevenir específicamente un infarto inminente, haciendo que la persona afectada se mantenga activa en la pista y no resuelva su conflicto. Para que estas crisis en las arterias coronarias, infarto o embolia pulmonar lleguen siquiera a percibirse, la carga de conflicto debe haber durado al menos 3 meses. Con cargas menores, la persona ni siquiera suele acudir al médico. En un conflicto de resistencia, tengo que resistir, esto no debe suceder. Me niego a aceptar esto. Se presenta hiperglucemia o hipoglucemia intensa durante la crisis, dependiendo de si está implicado el relé de las células alfa o beta de los islotes. Después de la crisis, las células beta producen grandes cantidades de insulina y se puede entrar en una hipoglucemia peligrosa. Por eso las personas con diabetes siempre llevan glucosa consigo. Con las células alfa ocurre lo contrario. En la fase de curación, el nivel de azúcar en sangre sube y en la crisis vuelve a haber hipoglucemia. Luego el azúcar en sangre se normaliza y los síntomas desaparecen. El punto crítico. Desde el punto más alto de la crisis, el individuo vuelve a caer en una profunda vagotonía. Todos experimentan la crisis en sí. Uno no muere en la simpaticotonía. El punto crítico se encuentra poco después de la crisis. Es allí donde se determina si la crisis fue lo suficientemente fuerte como para cambiar el rumbo hacia la salud. Si la crisis fue demasiado débil o la carga del conflicto demasiado grande, uno cae en la vagotonía más profunda y muere. El ejemplo más evidente y aparentemente más grave entre esta multitud de crisis diferentes es el infarto. Si uno no ha resuelto ese conflicto de pérdida de territorio en un plazo razonable de 9 meses, no debe volver a resolverlo. Inevitablemente moriría después de la crisis. La razón de ello es biológica. En la naturaleza no todos pueden ocupar el lugar del líder,
dentro de la manada, y en este aspecto la madre naturaleza es estricta. La crisis cumple entonces dos funciones. Primero, reorientar el proceso hacia la recuperación. Segundo, evaluar si el individuo debe continuar con la competencia o ser apartado de ella. Fase PCLB. Después de la crisis entra en la fase B de cicatrización y restitución de la curación. Si uno logra alcanzar este punto crítico tras la crisis, a partir de ese momento avanza a pasos agigantados hacia la salud. Los antiguos médicos solían decir, ahora el paciente ya ha pasado lo peor. El edema a nivel cerebral y orgánico ha sido exprimido con éxito y eliminado en una fase de descarga unitaria. La hinchazón disminuye y también el dolor. Uno sigue en cama y sin energía, pero la comida sabe como nunca antes. El peso perdido durante la fase activa del conflicto se recupera ahora en poco tiempo. Mire la fecha de esta caricatura, 1888. Síntoma preocupante. Doctor, bueno, ¿cómo está su marido? Esposa del granero. Oh, bastante mal, doctor. Ya está tan débil que no tuvo fuerzas para apartar un plato con 6 albóndigas de hígado que mi chico, sin que yo lo supiera, puso junto a su cama hoy al mediodía. Se comió las 6 albóndigas de hígado, así que es un muy buen síntoma cuando el paciente vuelve a gustarle la comida. En resumen, después de la resolución del conflicto, uno se siente cada vez peor, porque cae visiblemente en una profunda vagotonía. Luego llega la crisis, en la que se tiene la sensación de que uno va a morir. A partir de la crisis, las cosas empiezan a mejorar. Piensa en la última vez que vomitó. Antes de vomitar se sintió cada vez peor. El vómito es la crisis de la pequeña curvatura del estómago motora y sensorial, junto con una ausencia. Uno cree que ahora sí va a morir. Después de vomitar, vuelve a sentirse cada vez mejor. Eutonía. Al final de la fase de curación, que dura aproximadamente lo mismo que la fase activa, se restablece el ritmo normal día-noche, con una salud absoluta. El niño está sano y se ha recuperado del shock. El relé cerebral está recién cicatrizado y permanece así de por vida, sin causar síntomas. Los microbios han limpiado los antiguos tumores cerebrales a nivel orgánico y el tejido también está cicatrizado. Los huecos de los programas especiales controlados por el cerebelo han vuelto a rellenarse. La función ha regresado. Uno está como nuevo otra vez. Recomendación terapéutica. Para evitar que algo así vuelva a ocurrir, es importante aprender a reconocer cómo se relacionan entre sí los 3 niveles, psique, cerebro y órgano. Estos niveles funcionan siempre de manera sincronizada, por lo que el individuo debe entenderse como una unidad en la que cada nivel influye en los otros 2. Ningún proceso canceroso puede existir sin la participación del cerebro o de la psique. Si la psique se separa del nivel orgánico, la vida no podría sostenerse. Dado que los 3 niveles, psique, cerebro y órgano, forman una unidad inseparable, lo que sucede en uno de ellos permite comprender lo que ocurre en los otros 2. Del cerebro al nivel orgánico. El centro de la nueva medicina en Burgau, Estiria, fue una base que el Dr. Hammer estableció en Austria. Allí se encontraba su editorial y también era el lugar donde impartía sus seminarios. En ese centro trabajaban médicos que emitían bajas médicas para los pacientes y gestionaban las derivaciones para las tomografías cerebrales. Cuando el Dr. Hammer asistía a un seminario, el paciente participaba junto con su terapeuta. En aquel tiempo, debía de ser una experiencia realmente especial. Con el caso de mi hija Olivia, este centro tuvo que ser cerrado. Dr. Willibald Stank. El Dr. Willibald Stank, presidente de la Asociación Científica de Médicos Funcionarios de Austria, fue denunciado por un paciente que alegaba que el doctor no estaría actuando de acuerdo con los conocimientos científicos vigentes, si no tomaba en consideración la nueva medicina. La denuncia fue desestimada, pero a partir de entonces, el señor Stank examinó con más detalle la nueva medicina y quedó entusiasmado. En una conferencia de revisión, confirmó la validez de la nueva medicina con el sello de la autoridad competente. La situación del doctor Stank. Se desató un auténtico infierno contra el honesto médico funcionario. Fue obligado a retirar su confirmación.
Según un artículo de prensa, el médico de salud pública era atacado cada 2 minutos. Pobre doctor Stang, ahora está claramente atrapado entre las piedras del molino. Y sobre Hammer, considerado un rebelde frente a la medicina convencional, el artículo añadía que buscaba enfrentarse a sus opositores. Se cita a Hammer diciendo, sobre todo porque ahora debo proteger al doctor Stang. Por ello, escribió el presidente y le expuso los hechos tal como los veía. En esa carta, el médico especializado en cáncer pedía ayuda para el funcionario de salud pública de Toul, quien estaba siendo increpado por teléfono cada 2 minutos por otros. Esta teoría respetables profesores y jefes médicos que lo insultaban de la manera más grosera. El objetivo de esta presión era quebrar al doctor Stang y a su familia. Hammer continuó relatando. Luego, a comienzos de abril, Stang fue convocado a una conferencia con los presidentes de los colegios médicos de todos los estados de Austria. Después de esa reunión, Stang me dijo, cayeron sobre mí como lobos y me destrozaron. Hammer prosigue en su carta al presidente federal. El doctor Stang fue obligado, aunque seguía absolutamente convencido de la corrección de sus resultados y de la nueva medicina, a firmar un documento en el que retiraba su solicitud de una revisión científica pública conforme a las reglas científicas. La fotografía del artículo mostraba al entonces presidente federal Kleistil con el pie de foto. El doctor Thomas Kleistil examinará el caso Hammer y la nueva medicina. Sin embargo, aquello era pura hipocresía, pues el presidente federal no promovió ninguna revisión. Antes de estos acontecimientos dramáticos, en torno a este médico funcionario, un paciente había acudido a Burgau con su tomografía cerebral, excepto por una sensación de tirón en el testículo. No tenía ninguna molestia. A partir de su tomografía cerebral, el doctor Hammer junto con el doctor Stang diagnosticaron necrosis testicular. Enviaron al paciente al radiólogo, quien confirmó esta necrosis testicular a nivel orgánico. Debido a esta unidad de los 3 niveles, uno puede en cualquier momento y en todo momento deducir de uno a los otros 2 niveles, del cerebro a la psique. Este estudio de caso trata sobre un caso en vivo presentado en un seminario de Hammer en España. Cuando el maestro exponía personalmente un caso de paciente, uno aprendía más como estudiante. Se trataba de un paciente con próstata, en quien el valor de PSA estaba disminuyendo. El valor de PSA es un marcador tumoral. Ningún marcador tumoral puede mostrar células cancerosas flotando en la sangre. Estas supuestas células reptantes y cosquillantes nunca se han visto. Si este valor de PSA está elevado, entonces el programa especial de la próstata está en marcha. La causa del cáncer de próstata es un feo conflicto semigenital. Semigenital significa que la sexualidad está implicada, pero no constituye el núcleo del problema. Un conflicto típico de próstata ocurre cuando un hombre mayor que ya no muestra comportamiento territorial debido a los cambios propios de la edad, hace que la mujer más joven huya en favor de un hombre más joven. Esto es exactamente lo que le había sucedido al paciente. El paciente se lo confesó al doctor Hammer, pero no quiso admitir en público, frente a una audiencia, que se trataba de un hombre joven quien lo había dejado. El paciente tenía 70 años y había estado casado durante 30 años. El doctor Hammer examinó la tomografía computarizada del paciente con lupa frente a la audiencia y confirmó el edema y el relé cerebral correspondiente a la próstata en el tronco encefálico, así que ya se encontraba en la fase de curación de su carcinoma de próstata. Pero entonces el doctor Hammer vaciló porque vio un anillo activo y nítido de un foco de Hammer dentro del edema. Al parecer, el paciente había sufrido una recurrencia durante su fase de curación. Debía haberse reactivado la pista. Posiblemente se había vuelto a encontrar con este joven o había hablado con él por teléfono. Algo debía haber ocurrido. Nota: en caso de recaída, el SBS comienza de nuevo en los 3 niveles. Asombrado, el doctor Hammer preguntó al paciente: «Dígame, ¿hubo alguna otra vez?». Como el paciente no quería admitir que se trataba de un joven, intentó desviar la atención frente a la audiencia. Miró por la ventana y declaró: «Oh, hoy tenemos buen tiempo». Entonces el doctor Hammer dedujo, por la tomografía cerebral, que el paciente debía haberse encontrado nuevamente con su joven amante.
del nivel del órgano a la psique. Para el principiante, partir del nivel orgánico hacia la psique es la manera de empezar. Relativamente rápido aprende que el intestino corresponde a un conflicto de ira, la piel externa a un conflicto de separación, el hueso a un conflicto de desvalorización y así sucesivamente. El nivel del órgano tampoco puede mentir. Si hay un síntoma, entonces debe haber ocurrido un conflicto correspondiente. Punto. En una conferencia, una señora mayor me preguntó si era cierto que la osteoporosis era cáncer. Su médico de cabecera lo había negado. Entonces le expliqué, para empezar, que el doctor Hammer llama cáncer a todos los programas especiales que tienen o bien un aumento celular o bien una disminución celular en la fase activa. A los fallos funcionales que no presentan cambios celulares, él los denomina enfermedades cancerosas o equivalentes al cáncer, porque también siguen el patrón de la brújula de Hammer. Le comenté que la osteoporosis con su pérdida celular es la fase activa de un conflicto de desvalorización. Le pregunté además dónde tenía la osteoporosis, porque cada hueso y cada articulación tiene su propio contenido de autovalor. Ella respondió que tenía osteoporosis en el hueso púbico. El hueso púbico tiene como contenido de conflicto una desvalorización sexual, en el sentido de no poder ofrecerse sexualmente a la pareja, por ejemplo, si la pareja tiene una mujer más joven como novia. Entonces esta señora mayor respondió, exactamente ese es el caso. Mi marido tiene una novia más joven. Preciso como un reloj suizo, siempre me asombra lo exacto que el doctor Hammer ha descubierto todo esto y cómo la madre naturaleza lo organiza todo. Mientras esta señora mayor permanezca sola en su cama, dándole vueltas a lo que su marido estará haciendo con esa novia más joven, tendrá osteoporosis. Puede tragarse kilos de calcio, pero no le servirá de nada mientras tenga este conflicto activo, mientras la orden de degradación celular del tejido óseo provenga de la médula cerebral. Este es el programa de la madre naturaleza, y funciona igual en todos los individuos. No hay alternativas a las leyes de la naturaleza, hay que comprenderlas y aprender a manejarlas. Si esta señora mayor se da cuenta de que su marido no solo tiene una novia más joven, sino que además es la causa de su osteoporosis, la paciente puede empezar a pensar de manera orientada a la solución. Espera, mi marido, ese idiota, en 14 días en el próximo baile me buscaré un hombre mejor. Ya no es un conflicto, porque entonces puede reírse de ello y el hueso se recalcifica. Añadir calcio o no es irrelevante. Si el cuerpo lo necesita, lo obtiene de las verduras o de otro lugar. Esta es la diferencia entre un enfoque orientado al síntoma de la medicina convencional y un enfoque orientado a la causa de la Germanische Heilkunde. Pero cuidado, este nuevo compañero no se obtiene con una receta. Hay que organizarlo uno mismo. Se nos acusa de no tener terapia porque no damos pastillas al paciente, ni trabajamos manualmente sobre él. Es mucho más sencillo tragar una pastilla que poner en orden la propia vida, pero eso no se reconoce como terapia. Hasta el día de hoy se nos acusa a nosotros, los padres, de no haber hecho absolutamente nada con nuestra hija Olivia en aquel momento y de haber rechazado cualquier tipo de terapia. Queríamos construir una casa en aquella época y mi esposa había empezado a trabajar a tiempo completo. Ese fue precisamente el conflicto para Olivia. Su madre de repente ya no estaba y la niña reaccionó con un conflicto de inanición. Si la madre estaba presente, la niña comía. Si la madre no estaba, la niña se negaba a comer. Además, tenía antes un pánico nocturno parecido a gritar, una constelación del tronco cerebral. Era como si la niña hubiera visto un fantasma en plena noche. A mi esposa le llevaba horas volver a dormirla. Siguiendo el consejo del doctor Hammer, la madre dejó su trabajo como maestra y desde entonces se quedó con sus hijos. Para Olivia, esa fue la resolución del conflicto. Entró en la fase de curación de su cáncer de hígado y desarrolló una gran hinchazón hepática debido al síndrome. La terapia para el cáncer de hígado de Olivia consistió en quitarle la angustia a la niña, devolverle a su madre. Pero la medicina convencional oficial no quiere aceptar esto como terapia. Quimioterapia, radiación, cirugía radical, eso sí se considera terapia, porque obtienen una fortuna de ello. El sufrimiento de los pacientes no solo le es indiferente, sino que se alimentan de él. De la psique al órgano. Hammer.
Lo más difícil es deducir desde la psique hasta el nivel del órgano, pero esto también es posible. 25 oncólogos invitaron al Dr. Hammer a una revisión, pero en secreto querían tenderle una trampa. El oncólogo jefe le dijo al Dr. Hammer: usted trabaja con 3 niveles que, según usted, siempre transcurren en forma sincrónica. Usted es el descubridor y, en ese sentido, el maestro. De un maestro podemos esperar cosas magistrales. Tiene delante a un paciente del que conocemos todos los resultados. No le he dicho nada al paciente, absolutamente nada. Puede hablar con este paciente, pero no recibirá una tomografía computarizada del cerebro, ni podrá ver ninguna tomografía de sus órganos. Si únicamente a través de la conversación averigua de qué padece este paciente, confirmaremos su descubrimiento. El Dr. Hammer habló con el paciente y diagnosticó un carcinoma bronquial y otro cáncer del cual ya no recuerdo el tipo. El oncólogo jefe perdió el control y estalló furioso. No, eso no puede ser. Entonces la medicina convencional estaría equivocada. Confirmamos que usted acertó en este caso, pero que esto es charlatanería. En efecto, estos señores escribieron charlatanismo en el certificado. Busque, querido doctor, el término charlatán. Un charlatán pretende poder curar, pero no puede. ¿Quién es aquí el charlatán? De manera similar actúa también la Iglesia. Solo a través de mí irás al cielo. El Dr. Hammer profetizó que algún día se hablaría de la medicina convencional actual, como hoy se habla de la medicina de la Edad Media. De la psique al órgano, Pilar. En una ocasión tuve la fortuna de poder hacer casi por casualidad un diagnóstico tan complejo como el siguiente. Me había peleado con mi mejor amigo por el tema del Dr. Hammer y durante años no nos dirigimos ni una palabra. Pero luego mi proyecto de construcción de una casa nos volvió a reunir. Un día estábamos sentados a la mesa de la cocina y nos contamos lo que había pasado en los últimos años. Él me habló de una terapia de grito que había hecho, en la que se suponía que debía sacar todo de su cuerpo a gritos en una sala insonorizada. Durante el proceso le volvían constantemente imágenes de su infancia. Se veía a sí mismo con 5 años de pie en la habitación justo al hecho de muerte de su padre. Su padre había muerto. Si una imagen así está presente de forma imborrable en la memoria, entonces ha tenido lugar un conflicto. El cerebro hace un clic como una cámara durante el DHS. Si al niño se le muere el padre, es evidente un conflicto de pérdida con necrosis testicular. En la fase de curación, el testículo se hincha. Le pregunté a mi amigo si en aquella época había tenido dolor testicular. Con los ojos muy abiertos me respondió afirmativamente. Por la expresión de sus ojos entendí que tenía razón y le afirmé que primero debía tener un testículo más grande y segundo que se trataba de su testículo derecho. Mi amigo es diestro y el padre está localizado en el lado de la pareja, justo en el blanco. Mi amigo me cuenta un suceso de su infancia. Yo lo reconozco como conflictivo. Llevo el cuadro científico de diagnóstico en mi cabeza, en mi corazón. Uno puede ponerse, aunque sea de forma aproximada, en la piel de un niño de 5 años que acaba de perder a su querido padre. Ahí resulta evidente un conflicto de pérdida con los testículos, y yo pude decirle a mi amigo cuál debía ser su nivel orgánico. Esto me parece fascinante. En el pasado, antes del caso de Olivia, yo era ingeniero de software para controladores libremente programables en la industria. Como técnico, me entusiasma poder estudiar este código biológico en el ser vivo. Este ingeniero de software es la madre naturaleza. En ese sentido no necesito ninguna otra religión, especialmente en conversaciones como la que tuve con mi amigo. Cualquier persona dispuesta puede ayudar a difundir la Germanische Heilkunde. Cuanto mejor haya comprendido uno mismo la Germanische Heilkunde, antes podrá ir directo al grano con su interlocutor, de tal manera que éste quede asombrado. Hay muchas probabilidades de que en la otra persona se encienda el fuego del entusiasmo. Entonces lo has contagiado incurablemente con la Germanische Heilkunde. De la psique al órgano, enfermero. Un enfermero participó en un seminario y habló sobre su experiencia con la Germanische Heilkunde. Un paciente le contó un accidente trágico ocurrido varias décadas atrás, en el cual él había estado directamente involucrado. Un niño pequeño cayó del tractor,
y el remolque de la carroza del desfile de carnaval pasó por encima de la caja torácica del niño con sus ruedas gemelas, y sus entrañas salieron por la boca. Él conocía al niño y también al abuelo, quien era responsable del accidente. Eran familias amigas. El enfermero le dijo al paciente que debía tener vitiligo. El paciente sobresaltó. Preguntó: ¿quién se lo ha dicho? Nadie. De hecho, el paciente tenía vitiligo en el pecho desde entonces, precisamente en el lugar donde las ruedas habían pasado por encima del cuerpo del niño. El enfermero escuchó el relato del accidente del paciente. Reconoció en él un conflicto que había vivido como una separación fea y dolorosa. Si el enfermero también pudo deducir la localización exacta del vitiligo, hoy ya no lo recuerdo, es posible. Del órgano al cerebro. Por supuesto, también se sabe desde el nivel del órgano en qué lugar del cerebro y en qué relé debe encontrarse el foco de Hammer. Sin embargo, este hecho no hace que el TAC cerebral resulte superfluo. Si, por ejemplo, un paciente con próstata tiene problemas para orinar, entonces hay dos posibilidades: o bien el conflicto está activo y hay proliferación celular, o bien el conflicto está resuelto y el carcinoma de próstata está siendo degradado de forma tuberculosa con hinchazón. En ambos casos, el carcinoma de próstata ocupa espacio y presiona sobre la uretra. Con un simple apretón de mano se podría reconocer si el paciente está en conflicto activo, manos frías, o en fase de curación, manos calientes. Sin embargo, también existe una inervación mixta. Por ejemplo, si con un SBS el paciente está en fase activa y con otro en fase de curación, entonces no tiene las manos claramente frías ni claramente calientes. En cambio, en el TAC cerebral es bastante fácil ver si el foco de Hammer en el relé cerebral de la próstata está activo, edematoso o en una curación pendiente. Como ya se ha mencionado, el terapeuta de la Germanische Heilkunde siempre consultará los 3 niveles para llegar a un diagnóstico preciso. El TAC cerebral es el procedimiento diagnóstico de la Germanische Heilkunde. Se puede aprender a leerlo. Se supone que no es muy difícil. Sin embargo, saber leer un TAC cerebral por sí solo no convierte a nadie en un buen terapeuta. El terapeuta necesita además empatía y sobre todo debe estar legalmente autorizado para ejercer. Con este ejemplo final, quisiera concluir mis observaciones sobre la sincronicidad de los 3 niveles psique, cerebro y órgano, y espero haber resaltado la importancia de la inseparabilidad de estos 3 niveles. ¡Viva la medicina sagrada! Helmut Pilar, padre de Olivia.